Hola, ¿qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré un poco de mis experiencias de trabajo, como desde vendiendo verduras, cobrador de combis, haciendo gomas para frenos para autos, etc. Bueno muchachones, comienzo con mi primera experiencia de trabajo. Fue alrededor de los 9 años, aproximadamente hasta los 11 años, en donde comencé por primera vez a ser comerciante. ¿Y cómo fue? Pues resulta que cuando yo estaba en primaria, que salía de mi escuela, junto con mis primos, pasábamos por una calle en donde había un camión de verduras. Este camión desperdiciaba, o mejor dicho, botaba a la basura verduras que se podían salvar, como por ejemplo el apio, que era una de las verduras que más botaban. Nosotros agarramos estas verduras y las metíamos en bolsas pequeñas, en donde el peso no tenía un peso exacto, porque metíamos como que 5 apios en una bolsa y eso era lo que lo vendíamos. El precio de estas bolsitas era muy económica, no tengo una exactitud como tal porque era muy chico, pero le podría decir que era un equivalente, como decir, la cuarta parte de lo que costaba en el mercado real. Y como nosotros no nos costaba nada, solamente era que las escogíamos, seleccionábamos lo que se podía salvar, lo que ellos botaban a la basura y la vendían. Para ese entonces yo vivía donde una tía, en un asentamiento humano en donde apenas estaba fundándose un barrio como lo es Las Brisas del Turbio. Esta comunidad en su mayoría eran casas prefabricadas, los que se conocería en Venezuela como ranchos, casas de láminas de zinc, es decir, personas de muy bajos recursos. Por lo tanto no habían mercados ni bodegas, tiendas cerca, así que era una ventaja vender estas verduras, ya que estas verduras muchas de las familias lo utilizaban para hacer una sopa de apio y el costo era súper barato. Mi segunda experiencia fue empaquetador en un supermercado. En este entonces ya yo vivía en donde otra tía mía, eso fue a partir de los 13, aproximadamente 14, 15 años, pero no era un trabajo fijo, era por temporadas, en vacaciones, cada vez que tenía tiempo para vacaciones. Comencé a trabajar en este supermercado como empaquetador, embolsador de productos. Donde los clientes compraban, hacían sus compras, yo las empaquetaba y aparte de empaquetar, muchos de los clientes le teníamos que llevar las comidas a sus casas si vivían cerca. Ganábamos por propina. En ese entonces tampoco les puedo hablar de un equivalente cuánto se ganaba, pero lo que sí yo me recuerdo que eran unas monedas de 100 bolívares y esas monedas era lo más bajo que te podían dar. Podríamos decir que era como los 10 céntimos que te dan aquí en Perú, y cuando te dan una moneda de 1000 bolívares era como decir un sol, o sea, era suficiente. Estas monedas te la daban muy pocas las personas que tú les caías bien, por ejemplo, por decirlo. Y cuando se les hacía el viaje hasta su casa te daban propinas en billetes de 5000 bolívares, de 7000, hasta 10000, y eso era suficiente. Con que te llevaras 10.000 bolívares era prácticamente como hacer tu día de trabajo. Pero no todo era color de rosa, ya que yo era un niño muy chico. Bueno, no era el único, habían otros niños más, pero el trabajo en sí era para los adolescentes de 17, 16 años, y cuando ellos llegaban nosotros teníamos que huir, nosotros teníamos que esperar que ellos se cansaran o se fueran. En ese entonces había un vicio, el vicio era el cyber, lo que es las cabinas, computadoras, y había juegos como Counter-Strike, Vice City, Gumbao, etcétera, en donde ellos se volvían viciosos. Y digo ellos porque yo también era vicioso, no lo acepto, me gustaba el juego, pero más me apasionaba otra cosa, que era la apariencia. Por ejemplo, me gustaba vestirme bien, me gustaba aparentar cosas, como por ejemplo en mi estudio la mayoría de mis compañeros en secundaria tenían por cada materia un cuaderno, y por ejemplo yo solamente tenía máximo 2 libretas y por cada libreta tenía 6 materias, y esto era porque económicamente mi mamá me daba para las libretas, para ahorrar, mientras que los otros compañeros, algunos, no todos, tenían era cuaderno. Pero en ese entonces yo no lo entendía así, sino que era un poco más acomplejado y quería tener por cada materia un cuaderno, y por lo tanto, como mi mamá no me iba a dar ese gusto, yo tenía que dármelo, y por eso es que yo trabajaba aquí. Entonces me cohibía de ciertas cosas, como por ejemplo de ir al cyber, y si iba a durar máximo 2 horas, mientras las otras personas duraban más tiempo. Por lo tanto, en este trabajo no fue hobby como el primero, sino más que todo por querer algo. Ya a la edad de los 15 años, en secundaria, entre los 15, 16 hasta los 17 años, me dedicaba mucho al comercio personal. Por ejemplo, me compraba un par de zapatos, porque yo desde chico siempre he sido como callejero, pero no callejero que me la paso en la calle vagueando, sino callejero en el sentido que me recorro mucho los lugares. Desde siempre he recorrido mucho, y me conocía varios points de mi ciudad de Barquisimeto donde vendían zapatos de marca, pero a un precio por mayor. Yo los compraba aunque sea una unidad, y llegaba hacia la zona donde yo vivía y de repente un chico de ahí le gustan los zapatos, me decía yo los quiero, y yo se los terminaba revendiendo el doble de lo que yo compraba. Ya con esa misma plata me compraba 2 pares de zapatos
o me compraba otras cosas y así me mantenía. También en mi liceo, el liceo es la secundaria, hacía dibujos de Winnie Pooh, de Piolín, de lo que las chicas les gustaban en ese entonces. Las personas que están enamoradas se los vendía para que se los regalaran a su enamorado, a sus novias, ya que desde joven siempre me gustó el dibujo. Más bien ahorita lo he descuidado por completo. Yo creo que si agarro un lápiz ya no voy a dibujar como antes, pero antes sí reconozco que yo dibujaba mucho y por eso hasta me pagaba. Ya a los 18 años, saliendo de bachiller, no me encontraba ya en mi ciudad natal, sino en la ciudad de San Cristóbal, que es una ciudad que está cerca entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Comienzo a buscar por los periódicos un empleo estable, ya que había postulado para varias universidades públicas y no quedé. Tenía que entrar sí o sí a una universidad privada, pero por lo tanto necesitaba dinero. Así que buscando en los clasificados de los diarios vi que necesitaban almacenistas en El Castillo. El Castillo es una mega tienda de tela a nivel nacional por toda Venezuela. Venden telas al mayor y al detal. Cuando fui a llevar mi currículo hasta este lugar, al lapso de una semana me llamaron para la entrevista. Y no solamente era yo, sino habían otras personas para la entrevista. Pero lo más curioso de todo esto es que el gerente era árabe y le dio mucha curiosidad mi nombre, ya que él se llamaba Samer, el nombre que yo había puesto en el currículo entre paréntesis Samir. Y en medio de la entrevista comenzamos a bromear, pero no cumplía las expectativas para el trabajo, ya que él necesitaba un almacenista y por lo tanto los almacenistas tenían que ser fortachones, papeados, y yo a los 18 años, amigo, de verdad que era muy flaco. O sea, parecía un niño todavía de 15 años, de 14 años. Y todavía sigo siendo flaco, pero ahí me veía muy niño, muy tierno, y aparte que ya tenía el pelo entre largo, a veces parecía una especie de híbrido entre mujer y hombre cuando tenía el cabello más largo. No sé, muchos me bromeaban, me decían que no sabían si era una mujer o un hombre, y fue muy difícil para optar por ese trabajo, pero yo comencé a rogarle, a suplicarles que yo quería de verdad trabajar por mi estudio y todo esto, y terminan dándome el puesto, pero no de almacenista, sino de bedel. Bueno, yo ansioso terminé aceptando porque de verdad me interesaba, pero al principio fue humillante porque, wow, este trabajo solamente las mujeres era el que lo habían hecho en ese lugar, y los empleados les parecía extraño verme limpiando los baños, limpiando el primer piso, el segundo, el almacén, pasando, trapeando esta pendiente, porque era muy como que para ellos no era común, no por el momento. Cuando esto le hice oído sordo porque necesitaba, me importaba era el dinero, no me importaba nada. A través del tiempo me comencé a ganar la confianza de los almacenistas, de las cajeras, incluso cuando iba a lavar el baño de las mujeres, que me tocaba lavar el baño de las mujeres. No sé si Venezuela todavía estaba en pleno apogeo, no recuerdo cuánto estaba el dólar, el sueldo mínimo ahí, pero, o sea, pero mi trabajo se termina el día que comienzan mis estudios, ya que chocaban los horarios y wow, no podía, tenía que decidir entre el trabajo y el estudio, y para mí era muy importante el estudio, y terminó dejando el empleo en donde tenía un sueldo un poco más del sueldo mínimo en ese entonces. No recuerdo con precisión, como les digo, no puedo hacer un análisis, un cálculo aproximadamente, porque no sé cuánto estaba el dólar en ese tiempo, pero sí más o menos sé que la moneda todavía se mantenía estable por el momento. De ahí comienzo a estudiar, pero vuelve otra vez a tener la necesidad de tener dinero. Comienzo a trabajar en una dulcería. En esta dulcería no hablaré mucho porque no duré mucho, solamente era el que preparaba las mezclas. La dulcería se llama Carrusel. Aquí aprendí a elaborar las mezclas de los dulces, las chupetas esas que aparecen en el Chavo, esas grandotas. Mi trabajo era de 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. No estaba por nómina, por lo tanto me violaban los derechos, y como era muy chamo no me importaba, no sabía nada de derecho, no sabía nada de sindicato, lo que me interesaba era el dinero. Por no saber se fueron aprovechando y me fueron prácticamente violando los derechos, en donde ya no hacía dulces, sino que los fines de semana me llamaban para atender eventos, porque aparte de la dulcería tenía una agencia de eventos y hacía el papel de mesonero, de preparar bebidas y así. Entonces tanta presión, tanto trabajo hizo que me fuera agotando poco a poco, y habían días que no me podía levantar y preferí renunciar, cansancio, agotamiento. Y fue algo loco porque yo dije voy a renunciar, pero nunca hubo un contrato, no hubo nada, así que preferí dejar de ir. Incluso perdí una semana de sueldo porque no me la cancelaron. ¿Y cómo reclamo si no había contrato? Desde ahí aprendí a tener contrato escrito en cualquier trabajo, así sea muy amigo tu jefe. Luego, por medio de un contacto,
me sugirieron trabajar en una empresa que se llama Acron Gomas de Venezuela, donde fabricaban las gomas para freno de los autos. En esta empresa era muy difícil entrar, pero me hicieron el favor de entregar el currículo y justamente estaban saliendo 2 empleados. Por lo tanto, me llamaron, me convocaron y cuando me hicieron la entrevista, me dan cuenta que no cumplía con las expectativas. Primero por mi currículo, que no tenía experiencia, y segundo físicamente. Como les dije, era muy chiquito, muy flaco y de verdad que esto era una empresa donde necesitaba un operario de vulcanizado. Pero con toda la fe que yo tenía, yo quería el trabajo, lo anhelaba, me colocan como operarios de vulcanizado. Esta empresa tenía 3 máquinas grandes, no la traté de buscar por internet, pero no encontré una que se parezca, pero eran unas máquinas en donde te mandaba una materia prima, una especie de petróleo, algo así, no recuerdo cómo se llamaba esta mezcla. Se me olvidó, le estoy hablando, eso fue entre el año 2011, más otra mezcla, un químico, cuando se ligaban caían en la máquina y la máquina tenía unas planchas, moldes y duraba cierto tiempo, se abrían, tú tenías que sacar esas gomas, por supuesto con guantes, que el calor traspasaba el guante, cortar las gomas rápido. ¿Por qué? Porque el trabajo era por producción, o sea, este trabajo se basaba en la producción, tenías que hacer por día cierta cantidad de gomas para freno, dependiendo del modelo, echarlas en un balde, que habían como 12 baldes, tenías que ver cuál número de la goma correspondía al balde, lanzarla en los baldes correspondientes. Cuando los baldes se llenaban, venía otra persona a vaciarlo y seguir. Y lo más curioso de esto es que muchas de las personas me subestimaron en qué sentido, en que no lo iba a lograr, primero porque era más chico. La otra persona que había entrado conmigo era una persona de 35 años, porque mayormente los empleados de ahí eran mayores de 25 o 30 años tenían, y eran fortachones, acuerpados, y yo sentía que me iba a ganar en la producción, pero los papeles se cambiaron, amigos. Cuando aquí es una anécdota que aprendí, de que David puede vencer a Goliat, y eso fue lo que yo hice en este trabajo, rendir, y más que todo porque mientras tú sacas más producción te dan una tarjeta como un bono, una tarjeta dorada, y te dan más dinero aparte de tu sueldo, porque era un bono por la producción que tú hacías, y yo quería mensualmente llenar esa tarjeta. Este trabajo de verdad que fue uno de los mejores empleos que yo he podido tener en toda mi vida, porque es un trabajo en donde se te basaba un sueldo más que el mínimo, tenías muchos beneficios. La mayoría de los empleados que estaban ahí, muchos tenían autos porque los sacaban después de 3 años a crédito. Era un buen trabajo, aprendí muchas cosas aquí, pero no todo era perfecto, ya que me encontraba viviendo en San Cristóbal y la mayor parte de mi familia se encontraba en Barquisimeto, y los fines de semana, cuando yo me encontraba solo, me aburría, no tenía nada que hacer y me deprimía. Cuando me tocó las vacaciones en diciembre para visitar a mi familia en Barquisimeto, me di cuenta que era otra cosa, porque compartí mucho con mi familia y eso hizo tanto que no quería volver otra vez a San Cristóbal, pero tuve que volver por mi trabajo y volver otra vez a la rutina. Entonces esto me estaba deprimiendo tanto que renuncié y me fui a Barquisimeto. En este momento no supe si fue la mejor decisión que tomé de irme de nuevo a mi ciudad, o me fuera aguantado a quedarme hasta ese trabajo, hasta lograr ciertas cosas. De verdad que no supe, no sé si fue la mejor decisión o la peor, solamente el destino algún día me lo va a dar a entender, aunque ya me lo hizo dar a entender después de cierto tiempo. En esa brecha me mantuve trabajando en trabajo part-time como restaurantes, y estudiaba, hacía cursos, pero ya a mediados del 2014 es donde la cuestión se estaba agonizando con esto, lo de la comida, con las huelgas, con la protesta. Yo no podía seguir estudiando por las protestas, entonces me dediqué a trabajar y decidí postular en un restaurante que es el Dr. Grill, también un aviso que vi por el periódico. Igualmente, en la entrevista de este trabajo me gané la confianza del jefe, porque fue muy preciso para preguntar, para hacer la entrevista, y había muchas personas con mejor currículo. El mismo jefe me los presentaba, me decían: mira, estas personas están más preparadas que tú, dime si tú puedes cumplir las expectativas, lo que yo quiero. Y mi única respuesta fue que yo de verdad quería trabajar, una de las razones por qué quería aprender, y creo que esa fue la respuesta que él quería escuchar, porque más que todo, mucho lo que él le hacía a la entrevista les importaba era el pago, cuánto se va a ganar y todo, y yo quería aprender, porque ya en ese entonces me quería enfocar más al ambiente de comida por mi mamá, pues porque mi mamá es cocinera, entonces yo quería aprender más de la cocina. Entonces comienzo a entrar no como ayudante de cocina, que era lo que yo quería, sino como mesonero. Como era la época del 2014, entre protestas, después que salía de este restaurante me iba a las protestas, ya que este restaurante se encontraba en el este de la ciudad, y en la zona donde se encontraba era donde se concentraban más las protestas de los estudiantes. Yo era un estudiante, pero un estudiante inactivo, ya que
en la universidad que yo estaba era privada y era un saboteo porque las clases eran lo menos que daba. Así me mantuve entre el 2014 y 2015, donde aprendí muchas cosas en este restaurante. Este restaurante era de comida gourmet. Fue tanto así que ya yo estaba subiendo prácticamente de cargo porque el jefe me tenía tanta confianza que el encargado ya no lo iba a dejar de encargado porque se iba y me iba a dejar encargado a mí. Yo abría el negocio. Yo, aparte de ser mesero, era cajero en la mañana. Mi sueldo era de 2.000 bolívares mensual. Y el dólar en ese entonces, por la subida de el dólar, las protestas, todas estas cosas, el dólar en ese entonces ya estaba llegando a los 69, 70 bolívares. O sea, yo ganaba prácticamente $1 por día. Pero la ventaja de este trabajo era que yo comía prácticamente el desayuno, el almuerzo y hasta la cena, porque me llevaba la comida hasta la casa. Pero al tiempo me retiro porque tuve una pérdida familiar de un primo muy cercano. Y en esos días me encontraba demasiado deprimido, desenfocado y no quería que esto afectara mi ámbito laboral.